In progress. Estábamos en el aeropuerto y esperando así la salida. Cambian el gate de la puerta de uno de los vuelos. Nosotros estábamos caminando hacia el de nosotros, pero habíamos pasado por la puerta de que estaban dando las llamadas y se escuchaba. Y yo voy con ellos caminando y les digo, fíjate que todos escuchan ese llamado. Última llamada, el vuelo tal, la puerta estaremos por cerrar. Última llamada. Y venía de momento uno corriendo. A uno tiene que mirarlo por los dos ángulos ahí. Venía uno corriendo, bendito, bulto atrás todo ahí, tratando de correr. Cada uno iba en su gate. Nosotros íbamos hacia el de nosotros, hacia ese lado, y él venía corriendo. Última llamada, vuelo tal, y creo que mencionaron el nombre de la persona. Seguro era esa. Yo creo que dijo, 1 minuto, cerramos la puerta, algo así. Todos estaban escuchando el llamado. Ese hombre iba por ahí para abajo, pero a las millas. Y de la distancia en que yo lo vi, a la distancia de allá, difícilmente iba a llegar. Pero fíjate cómo él escuchó sí el llamado. Quizás reaccionó tarde. Así es, en cada edad se llama el sitio, el país o el lugar, porque unos que otros siempre hayan escuchado. Los que no, pues no les llega la oportunidad de oír. Como dicen los sellos, que no, unos fueron engañados o otros no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje. Hubo un llamado y llegan a la redil los pertenecientes a ese gate, a esa puerta para salir del avión. Y aunque todos lo escuchan, cada uno va a ir al gate que le corresponde. No se mueven a ese llamado para ese gate. Ahora, cuando te toca a ti, pues uno tiene que estar a tiempo en ese gate para poder llegar a tiempo. Otros pues van a llegar despuesito. Ahora, una vez que la puerta se cierra, ya hay un protocolo ahí que ya no hay forma en que te abran la puerta para meterte. Porque eso es como que ya ley. Una vez que se cerró y ya la manga se va. Hay unos casos extremos que han ocurrido, quizás en vuelos donde no hay forma de devolverlo, es el único, y esa persona hace una conexión en otro país cuando son vuelos largos. A veces hacen regresa el avión y te busca, pero son casos extremos. Como el caso extremo del hombre en la cruz al lado. Ni siquiera escuchó a Jesús, a lo mejor no tuvo contacto con él. Sin embargo, a la última hora fue salvo. Entonces hay casos así, como decimos, extremos. Y como el caso de allá también de Israel, cuando me pusieron problemas por los zapatos que tenían metal. Esos zapatos que vendían antes en American Airlines que tenían sprines. Andamos a pedir, bueno, William compró, yo compré, y todo con zapatos con sprines. Estaba cómodo. Se me había olvidado que allá en Israel eran un poquito molestosos en eso. Y pasé los zapatos, y lo pusieron en rayos X, el caballero no puede pasar los zapatos. ¿Y cómo no voy a poder? No, tiene que dejar los zapatos. Pero me tuvieron un rato, bueno, tanto así que ya el vuelo se iba a ir. Mano, y yo ahora qué voy a hacer. Después nos hicimos amigos con el gerente, el jefe de allí era chiquito. Y yo soy 10. Yo no sé si él le metió papel al frente, pero de que los iba a usar porque yo le dije, cógelo porque ¿qué yo voy a hacer? Y me dijo como que claro que lo voy a usar si eran zapatos buenos.
y con un carrito de golf me llevaron por todas las tiendas allá, busqué una tienda, yo descalzo en media, en Gabanao, descalzo, allí en el terminal de Israel. Allí. Me bajé descalzo en la tienda y los alguaciles esperando en el carrito de golf. Y yo comprando unos zapatos porque no tenía en la maleta de mano. Compré los zapatos y arranqué. Y cuando fui, estaba esperándome ir la puerta, la azafata, no habían cerrado el vuelo. Pero como 2 horas, ¿verdad? Estuvimos ahí esperando que resolviera lo de los zapatos. Pero me dejaron entrar. Una tripulación de más de 200 personas esperando ahí. Pero todas esas cosas uno las pone en práctica en cuanto a lo mira del ángulo del Señor. No se pone uno a pelear ahí con la gente. Y muchas veces me tengo que acordar de alguna petición por oración por alguien que está muriendo. Y buscar ahí para arriba. Porque la leo, aunque después le pongo, tú puedes ponerle no leído. Pero en WhatsApp yo creo que no es que se puede, es en Telegram. Uno de los dos, uno lo puede poner como los emails, que uno puede poner no leído. Cuando tú lo abres, tú le puedes poner no leído y vuelve y te pone negrito. Hay uno de los dos que se puede. Pero uno tiene que estar ahí pendiente para no contestar ahí quizás rápido, sino tiene uno que esperar. A veces rápido, pero a veces sigue. O a veces en el mismo púlpito. Está una decisión en el hospital o algo. Tiene que uno salir de cuando termina para ir. Imagínense que tengo cualquiera dirá, pues deja el teléfono y olvídate yo no tengo un corazón así. Hay cosas, me sigue predicando y olvídate de eso. No. A veces predicando, hermano, ya está la última, hermano, acabó un accidente, hermano. Estaba llegando y pasó esto, hermano. Y yo lo leo arriba ahí. O se acaba de morir. Mi mamá, que usted había orado ayer, pero ya no aguantó, se murió. O acabo de nacer el hijo. Y todas esas noticias, tú tienes que procesarlas todas ahí. Y también hablando o estudiando. Y son diferentes sentimientos a la vez. Es como una persona puede decir, hay tantos problemas que yo tengo, hay tantas luchas aquí, que quizás es una o dos. Pero cuando van a la presencia de aquel que puede interceder y orar, ahí van muchas. Es que Jesús nunca se quejó. Dice, hay una escritura que dice, todos los cargados y cansados. Algo así dice, vengan a mí y yo los haré descansar, algo así. No le dice, arranquen y váyanse por otro lado, no vengan para acá a traerme problemas. Pero si allí estaba la solución del problema, o de los problemas, claro que iban a ir a donde él. Pero no por eso él se quejó. Más bien, más Dios lo ayudaba para que ayudara al pueblo. Siempre un profeta es un hombre enviado de Dios para el pueblo. Ni siquiera es para él mismo. Mira Pablo, con un problema en los ojos. Y cada vez que él le pedía por eso, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No crean que mismo hermano Branham con un dolor en el estómago cada 7 años. Un hombre que oraba por los enfermos. Y eran sanados y todo, y su propia enfermedad no la podía sanar. O sea que ahí Dios entonces muestra para que también el instrumento no se va a dar gloria y no se crea que el poder es de Dios, la obra es de Dios y todo es Él. Uno solamente es el instrumento para Él usar a uno para llevar a cabo la obra.
y agrégale encima los que hablan en contra para completar. O sea, tras que es un enviado para ayudar al pueblo, también tiene que aguantar todo lo que hablen de él. Y más, ese último mensajero que él dice que, y ya fue marcado allí, que por comerse el libro le iban a venir las fricciones, persecuciones, porque dice que es amargo. Y una cosa amarga, como usted más puede ver cómo es amargo algo, aunque uno se pone feo cuando come algo amargo, pero porque un niño cuando a veces sin querer le dan algo amargo, la carita del nene se arruga toda porque ese no tiene que ocultarse si es amargo. Estás en un sitio y te comes algo amargo, tratas de poner el mejor rostro posible y te lo pasas y ya. Pero el niño, si es amargo, donde sea, ahí te tira la mueca y eso es, olvídate. O sea que algo amargo es algo que le iba a pasar a ese mensajero, que iba a ser duro en su trayectoria. Mira, ayer estaba, el sábado, estaba terminando de alistarme, se me cae el desodorante frente tenía el teléfono abierto. No recuerdo si estaba contestándole a alguien, cachapláquete, ahí le cayó la pantalla. Ya la pedí, se supone que me llegue, y algo plástico, ¡puc! Y cayó. Pero ya se va a cambiar. Va a tener que. Pero se me decía, ten 2 teléfonos. Y cuando yo le decía, es que se agotó la batería. ¿He comprado otra batería o tengo otro? No hay excusa. Bueno, ayer estuvimos hablando sobre la visión del hermano Branham y esta mañana estuve buscando esa parte donde yo les hablé de que en ese lugar le llamaba la atención al hermano Branham, pero fue el hermano William el que lo habló. De que había, miren, es el mensaje Espada del Rey. Y fue predicado el 26 de agosto del 79. Y él dice, encontramos que hay otro lugar donde le fue mostrado que esa espada del rey estaría manifestándose. La espada es la palabra. Fue cuando le fue mostrada la visión de la carpa. Y le fue mostrado en la visión de la carpa un lugar pequeño, como un cajón, un cuarto de madera de unos 12 pies por 20 aproximadamente. Él dice algo así. Por supuesto, él no tenía una cinta de medir para medir exactamente cuánto tenía, pero haciendo cálculos, él dijo que tenía como 12 por 20 de tamaño. Más o menos él miraba, más o menos un 12 por 20. Como yo le digo a los hermanos, no vayan ahora a preparar un cuartito de un 8 por 10. Tiene que usted estar consciente de que hay una serie de eventos que se van a cumplir ahí, en donde se necesita más o menos espacio. Porque, por ejemplo, la camilla que vio el hermano Branham entrar, pues la vio entrar por una puerta y salir por la otra. Y una camilla, ustedes saben cuánto tiene de ancho, largo. O va a girar, lo que va a hacer es una situación ahí. O sea que el que no pueda, siempre le he dicho, no se preocupe. Entonces van a ver lugares cerca o hay lugares cerca. O también lugares donde se van a poner a disposición el mismo gobierno. Y si no llega ese momento, pues antes se pueden alquilar por un mes o lugares grandes donde quepa un lugar parecido así, que Dios también pueda manifestarse en ese lugar. Todo lo que estará ocurriendo en
un lugar, será también manifestado en otros lugares también. O sea que no hay problema en eso. Pero ustedes se pueden fijar que la mujer decía que si hay tiempo antes, pues estaremos en algunos lugares visitando. Una semana en un lugar, otra semana en otro lugar. Ahora vean cómo todo eso es en una forma progresiva. Todo se va engranando, todo va colocándose hacia esa línea, hacia ese momento final. Digo final, aunque después va a seguir, pero momento final, vamos a decir, donde le fue mostrado al reverendo William Branham la visión de una actividad. Pero luego de eso, de seguro, van a haber más. Pero todo va a empezar escalonado hasta que se llegue ese momento. Ya él dejó algo muy importante, por ejemplo, o una de las cosas bien importantes, dejó las medidas. Pues ya uno se acopla y si el lugar no le cabe, no vaya a ser que vaya a poner el cuartito al frente y no tenga lugar ni para el púlpito, ni para nada de eso, ni para la silla, porque se ocupa mucho espacio. Hay lugares aún que tienen nada más eso mismo, de ancho, un 20 pies por 40, por ejemplo, o 60, que es un lugarcito de reunión, ahí no le va a caber. No se preocupe, no se aflija por eso. Dios ve el corazón de todos ustedes y cuando se llegue el momento, pues va a ver cómo todo va a funcionar y no vaya a decir que eso tiene que ser obligado y uno está imponiendo algo y que sin eso usted no será transformado. No puede decir eso, ni tampoco le puede decir eso a los hermanos, ni tampoco puede regalar eso diciendo que es obligatorio tener un cuartito. El lugar donde lo pueda tener lo tiene y el otro lugar que no lo pueda tener se une en actividades grandes que se tengan y se lleve a cabo esa etapa y esa labor en ese momento, ahí en ese lugar. Encontramos que nos fue dicho que en ese lugar iban personas para recibir salud, para recibir sanidad. Y él vio la línea de oración, él vio personas entrando y él vio un orden que estaba establecido ahí para poder entrar. O sea, había un orden para llevar a cabo todo ahí. A él le estuvo raro una cosa que él vio. Eso fue lo que ayer mencioné así por encimita. Y fue que vi a dos hermanas trabajando ahí para beneficio de aquellas personas que entraban y para los que salían también. Y vio también a otras personas trabajando en favor de esas personas que venían para recibir el beneficio de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Ahora, si hay personas trabajando en ese lugar, es porque son personas prudentes, reservadas, y no son personas que se iban a poner a hablar a otras personas las cosas que supieron de ese instrumento para ellas llevar a cabo, que solamente la sabían esas personas. Por lo tanto, para llegar a ese momento, estamos siendo probados. Y muchas veces por cosas sencillas. Miren, aún Saúl siendo rey, aunque fue en la permisiva, y tenía un profeta allí que lo que tenía que hacer era seguirlo, era Samuel. Por no esperar. Pero vean, él tenía el conocimiento de lo que había que hacer, pero no le correspondía a él hacerlo. Se adelantó. De seguro dijo, no se preocupe, yo sé lo que hay que hacerle aquí. Era ofrecer sacrificio allí. Pero no era la persona ordenada para hacer eso. Y se adelantó. ¿Ves de qué le valió conocer?
lo que había que hacer, si más bien eso le perjudicó a toda su descendencia, porque entonces el trono, miren, si hubiese llamado, en vez de trono de David, se hubiese llamado trono de Saúl. Perdió una bendición grande él y su descendencia por hacer lo que no tenía que hacer, conociendo, ¿ve? Que no, ¿de qué le vale a una persona conocer y jactarse de que sabe algo? Mira, me dijeron esto, yo sé lo otro. ¿De qué te vale saber algo si lo hablas? Y lo que ocurre cuando lo hablas es un problema y un estorbo para la obra de Dios. Y ahí es donde las personas son probadas, en la prudencia. Y cada vez se va llegando a ese momento en donde, ¿qué pasó allí? Él le dijo, Dios te desechó. Ha conseguido un varón conforme a su corazón. ¿Quién era? David. Viese quizás lo que sabía era de ovejas y vacas y toros. Y yo no sé qué más había allí para pastorear. Pero era oveja más bien lo que espero. Que se acercara una por ahí, una vaquita o algo, un becerrito, pero de oveja. ¿Qué sabía él de todo eso? A lo mejor no sabía nada. Pero ven ustedes cómo el conocimiento es una bendición muy grande, pero a la misma vez es una responsabilidad muy grande también. Porque en la primera y segunda etapa, cuando el hermano Branham la supo, el ángel se lo dijo, no digas nada, quédate callado. Pero se puso a hacer un espectáculo público, y con esto no estamos hablando del hermano Branham, sino que hablamos lo que ahí está dicho por él mismo, que hizo mal. El ángel le dijo, hiciste mal en decir la primera y segunda etapa, porque mira lo que has causado. ¿Ves? Siempre hay una causa cuando uno hace algo fuera de la voluntad de Dios. Muchas personificaciones carnales. E interpretaciones carnales también. A mí me da mucha lástima. Hay una parte donde él dice que ni lástima ya da, pero me da tristeza ver a ministros que han estado tanto tiempo en el mensaje y porque han tropezado con el velo, se han puesto a esperar ciertas cosas y adelantarse a hacer ciertas cosas, como lo hizo Saúl, y quizás darle una interpretación a etapas que van a venir, y aún hay unos que se han mandado y han empezado a hacer cosas, miren, repartiendo también tarjetas de oración y bautizando a las personas. Eso está mal. Y yo no puedo dejar eso pasar y no decir nada, sino que lo digo para que después no vengan. Pero, hermano José, usted no nos corrigió. Te lo estoy diciendo con amor. Eso está mal hecho. Pero yo no puedo decirles todo lo correspondiente a la tercera etapa porque me fue prohibido. ¿Cómo pretenden que yo les diga? Si se pusieran a meditar y a pedir al Señor la guianza de Él y se pusieran a orarle a Dios, Señor, ábreme el entendimiento, porque la advertencia siempre está siendo dada. Se ha hablado de lo que van a recibir personas que se salen de la línea. Y muchos de ellos dicen, pero ¿por qué no avanza y hace esto o hace lo otro? No puede estar orando ni apurando a Dios, porque entonces si fuera así, miren, hubiese ocurrido todo en ese año que él se fue. Mira todas las personas que de su corazón han blasfemado y han hablado mal del ministerio de Carpa. Entonces eso se hubiese quedado ahí en el corazón. Pero vean cómo Dios en su palabra, con esa espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta el corazón, diciendo los pensamientos y todo, saca esa palabra que hay en el corazón, aún no pensamientos que ha tenido, sino que los habla la persona. O sea que lo que en este tiempo está ocurriendo es esa separación, esa segregación. Y
ya todos esos grupos, al estar ya alineándose en ciertas filas, lo que le pido a Dios es que les dé fuerzas para pasar por la tribulación. Y cualquiera va a decir, pero ¿por qué Benji o José nos está mandando para la tribulación? Por tus obras. ¿A dónde más quieres que te envíe si estás en contra de la tercera etapa y en contra de lo que Dios prometió que estaría llevando a cabo? Un escogido no hace eso. Y tengo que hablarles claro para que después le digan, a mí no me dijiste nada. Porque rápido hacen estudios entonces de lo que yo hablo. Ven que es una copia, porque así hace el enemigo. Engaña a los ministros especialmente. Y entonces son ungidos, pero en el espíritu, y pasan al alma en donde no está entronado el Espíritu Santo. Pero todas las sensaciones y todo se quedan en el espíritu. Hay un misterio grande que está siendo abierto ahí de cómo trabaja esas emociones, pero que llega un punto en donde pasa y la deja pasar la persona al alma. Pero eso no es de Dios. Entonces el que se entrona ahí es el enemigo, el diablo. Ahora, si estudiaran más bien lo que es la revelación del séptimo sello y todo lo que Dios nos está trayendo en todos estos misterios tan grandes que Dios nos ha abierto, pues miren, por lo menos le estaría dando algo al pueblo para bendición del pueblo. Pero más bien estudian para atacar. Mira lo que él dijo aquí, mira que este dijo acá, mira lo que... Pero he buscado la forma, no crean que he buscado la manera de que Dios me permita hacer ciertas cosas y hablar ciertas cosas para que sean sacudidos, pero los únicos que están siendo sacudidos son los escogidos con la palabra, con esa espada. Ellos no necesitan nada para poder creer algo físico, sino que ellos miran en la palabra. Eso que están haciendo, que se han adelantado, está mal. Cuando vean cómo todo está y se estará cumpliendo, van a decir, como decimos acá, ¿qué metí de pata he dado yo? ¿Y cuánto me llevé arrastrado? Ahora miren, ahora eso que estábamos hablando de, les hablo esto y quizás en el tiempo que ya lleva ahí chequeamos, pero posiblemente esa partecita la dejamos aquí y vamos a ver si la ponemos o no en el momento correspondiente, media hora. Porque todas esas cosas hace y produce un efecto. Y todo lo que es hablado va a ir produciendo cosas en las cuales ya el enemigo identifica más o unos entonces se enderezan. Así que vamos a ver algo ahí. Miren, sigue diciendo, encontramos que muestra que había un hombre fuerte ahí que empujaba. Empujó, me parece, a la señora que venía en la camilla. Pues ese hombre fuerte vino y la llevó hasta adentro. Créanme que esas personas que están ahí no son cualquier persona. Es porque la confianza se ha depositado en esa persona. Y hombres fuertes somos todos nosotros. Él me dijo en una ocasión,
pon 5, 10, 15 directores de cánticos que ayuden al director. Porque eso va a ser interminable. Por lo tanto, de seguro ahí, él vio a uno, vio a esas mujeres allí, pero hay otro lugar donde él dice que vio un hombre tomando nota. En el mismo librecito está. Dice un hombre. O sea que, miren, todo es a conveniencia de la misma situación y cómo se va desenvolviendo. Como por ejemplo cuando estábamos haciendo lo del cerco, yo le hablé ciertas cosas allí y él me dice, ven y hazlo a tu conveniencia. Y cuando mira William, esta tal cosa, hazlo a tu conveniencia. Y a mí me extrañaba, pero como a mi conveniencia y no a la conveniencia de él. Porque esa carpa no era de él. Esa carpa era mía. Esa carpa es para este ministerio. Para hablarlo claro. Ni para el hermano Branham tampoco, porque ya cuando él vio, y eso lo vamos a ver ya mismo, ya estaba hecha, no era de él, ni es tampoco del doctor William Soto Santiago. Cuando dicen por allá y le prometen villas y castillas a los hermanos. No, porque cuando él regrese a la carpa, claro que va a regresar a la carpa. ¿Quién ha dicho que no va a regresar a la carpa? Claro que sí. Si él dijo en la cita esa que leímos ayer, miren cómo se mueve la resurrección. Pues va a ocurrir. ¿Dónde? En la carpa, claro que sí. Pero están obviando la parte más importante. Porque para ver la resurrección tienes que ver esto primero. No te vas a ir a hacer una enramada por allá y a tratar de buscar revelaciones aparte, interpretaciones privadas, para recibir lo que Dios prometió para nosotros. Fue dicho que la enseñanza iba a ser en la carpa, pues tenías que estar conectado en la carpa y tenías que seguir las instrucciones que él había dicho. Tengan pantallas, conéctense con todo lo que se estará llevando a cabo allí. ¿Ves? Tantas veces que él lo dijo. Pero el orgullo, la prepotencia, no, que yo sé más porque yo estuve con él, eres mi amigo, él me dijo esto, bla, bla, bla. Se jactan. ¿Ves por qué Dios no los usa? Porque así venían trabajando en la obra. Todo por protagonismo, cuando aquí el protagonismo no existe. Tanto así que el protagonista lo encierra en un cuartito de madera. Porque el protagonista aquí es Dios. Él guarda su instrumento. Pero hay muchos que les gusta salir ahí para que vean que es el que está llevando a cabo todo. Que son los líderes de esos movimientos, de esos grupos. ¿Qué es el líder ni qué es el líder? El líder es el Espíritu Santo. Usted solamente es un instrumento que Dios usa para llevar a cabo su obra. Y si se va a las filas del enemigo, pues no es un instrumento de Dios. Ah, sí, verdad, es un líder del diablo, punto. Pero de Dios no es, porque una vez que usted coloca a un hombre por su líder, ahí muere. El líder de este tiempo final, en esta tercera etapa, es el Espíritu Santo. Él es nuestro líder. Ahora miren, él dice, encontramos que había un hombre fuerte ahí que empujaba. Empujó, me parece, a la señora que venía en una camilla. Pues ese hombre fuerte vino y la llevó hasta adentro. Ahí fue que nos detuvimos, porque en una parte muy importante, fíjense, esos jóvenes que estaban allí, o hombres que estaban allí, tenían la autorización de Pedro de entrar y sacar a Zafira, a Ananías, y enterrarlo. Esa labor era callada de ellos. Y de seguro había gente bastante, porque 3 horas después le tocaba a Zafira. Por lo tanto, había mucha gente allí. ¿Se enteró o no se enteró alguien de lo que estaban haciendo? Nadie se enteró. Igual aquí, si lo que hablamos aquí, no crean que yo me entero si yo digo no digan esto. Por allá, ya sea su esposa, su hija, el vecino, la vecina. Mira, me dijo, pues estuvieron allí, yo lo supe todo. Ah, ok. Muy bien. Uno va aprendiendo ya en quién confiar. Cuídense de ustedes mismos, en no hablar para afuera lo que hablamos a veces en privado, porque cada vez se va acercando ese momento en donde Dios, el Espíritu Santo, requiere entera confianza.
Estamos y estaremos entrando a etapas muy importantes, pero que muy importantes. Y ahí se cumplen las partes donde dice, cuando habló allí, Dios, que le dijo, di a los hijos de Aarón, que no en todo tiempo, o di a Aarón, que no en todo tiempo entren. Lo que le pasó a los hijos, entraron con fuego extraño. O sea, esas personas no tenían la revelación para poder entrar allí. Y también algo tenían en sus vidas que no estaban alineados con Dios. No crea que la persona puede hacer las cosas y llevar a cabo una obra y entrar como si nada. Todo tiene unas consecuencias. Dios nos ayude a seguir preparándonos día a día. Y esto no es meterle miedo, como dicen, no, que es lo que nos meten en miedo. Aquí es preparación. Para eso es la advertencia, para eso es que se habla la palabra, para eso es que Él nos amonesta y nos dice cómo debemos conducirnos, cómo debemos actuar y a quién debemos seguir. ¿Cómo es posible que en este tiempo, que es el tiempo más grande, hayan 5, 6, 7 líderes de diferentes pensamientos y líneas? Uno de ellos debe por lo menos pensar y decir, contra que hay un montón con diferentes ideas, que tiene que haber uno. Y si usted sabe que no tiene el ministerio de Moisés y Elías y no tiene la comisión divina, pues usted debe ser el primero que diga, yo me voy a descartar. Espérate, yo no soy. Y si yo no soy, aquel tampoco debe ser, aquel tampoco debe, pues tiene que haber uno. Pero espérate, si Él nos dijo que nos enfocáramos en la carpa, ay, pero es que hay uno ahí que no me cae bien. Por esto, por lo otro, y empiezan a sacarle un montón de cosas. Así hicieron con Jesús. No es este el hijo de María y José. Conocemos a sus hermanos. Este es un comelón. O sea, vean cómo rápido le sacaron su vida. Pero no miraron la obra que ese hombre estaba llevando a cabo, que era cumplir las escrituras, de lo cual había hablado Moisés, Isaías, Malaquías, todos esos profetas. No se fueron a la escritura. Por lo tanto, no vieron la escritura siendo vivificada, siendo cumplida. Si entró adentro es porque tiene confianza. Porque entró, la dejó y salió. De seguro es una de ellas, de esas camillas. Y que hay más, no es que esa sea la única. Porque si estaba eso bien ahí, orden, eso estaba ya establecido, es porque ya esas personas estaban allí, ya ese hombre estaba ahí para cuando tocara a alguien que necesitara ayuda. Porque el hombre de muletas entró con sus muletas. Ahí no había alguien que lo cargara, se ve que entra con su muleta. Pero cuando se requiere esa ayuda externa, y ya que trastoca el lugar santísimo, ya ahí sale una persona destinada, ordenada por Dios, para hacer esa labor, que de seguro hay momentos en que se turnean para que continúe esa labor. Para salir, ella se encargó de llevar la camilla, empujándola. Parece que el hombre fuerte, donde se necesitaba, era para la entrada. Pero para la salida, ellos salían caminándolo más bien. O sea, ella misma fue la que salió empujando la camilla para afuera. Pero donde se necesitaba era en el principio. Bueno, él ahí lo que vio fue un orden bien establecido. Vio todas las cosas que Dios le permitió ver. ¿Recuerdan cuando él dice, vamos a ver dónde es que él dice, lo tengo aquí, que eso es algo ya establecido? Este fue en el 79, acá fue una nota de un estudio que él escribió. Dios transportó al reverendo William Branham al futuro y vio algo que ya estaba cumpliéndose por algún tiempo. Así fue establecido lo de la visión de la carpa catedral.
así será porque ya fue en la visión, ya fue en el mundo invisible y se tiene que materializar. O sea, era algo que estaba ya establecido. Ahora, ¿quién lo estableció? Pues Dios a través de sus instrumentos. Ahora, ¿qué está estableciendo usted hoy? ¿Credos? ¿Dogmas? ¿Interpretaciones de usted? Cuando debe enfocar a ese pueblo más bien a mirar eso que Dios prometió y que por tantos años usted mismo trabajó y que ahora le da la espalda. ¿De qué le valió a todas esas personas trabajar en el arca de Noé? Que de seguro eran buenos trabajadores. Si después no iban a entrar porque no creían en eso que decían Noé, sabrá Dios cuántos trabajaron ahí. Y mientras trabajaban decían, este loco haciendo esto si nunca va a llover. Bueno, después que me paguen. Y hacían su trabajo. Pues miran, ¿de qué le valió? Quizás trabajaron más que el mismo Noé en el arca. Pues se hundieron, se los tragó el agua, o sea, se ahogaron. Y fueron de los que fueron contados como desobedientes en el tiempo de Noé. Y tú dirás, pero trabajaron en el arca. ¿Y qué importa eso? No importó eso que hayan hecho o no hecho en la obra de Dios, que en ese tiempo era hacer el arca. Como un hermano acá me dijo, no, que él desde vino acá, durmió así en un sitio, no tenía dónde dormir, que se fajó, que trabajó, que hizo de esto, que hizo lo otro, uno de los pilares importantes de la gran carpa catedral. Y ahora es un blasfemo y habla en contra de la carpa, del lugar donde Dios le dio la oportunidad de trabajar. ¿De qué le valió? De nada. No le valió de nada. Con la lengua ha destruido lo que hizo con sus manos. Así que de nada le valió. Por eso Dios no mira lo que usted o para usted es lo más importante, que es lo que ha hecho. Dios mira el corazón. ¿Qué hay ahí adentro? Porque de seguro cuántas cosas mal pensó mientras estaba trabajando. No le servirá de nada a nadie que trabaje en esa forma. Y no le pueden sacar en cara de que hizo más que muchos aquí. Porque ahora mismo, ¿dónde está? ¿No está aquí? ¿De qué le valió? Y para que sepa eso, todo eso ya fue borrado. Es como si no hubiese hecho nada. Delante de Dios no hizo nada. Ahora miren, bueno, él ahí lo que vio fue un orden bien establecido. Vio todas las cosas que Dios le permitió ver. Vio el grupo, la congregación también. Ahora, él vio todo eso. Él te vio a ti. Él me vio a mí. Ahora, ¿qué de aquellos que se fueron? Pues miren, no los vio ustedes. Tan sencillo como eso. Él no fue a ninguno de esos lugares donde están diciendo que se conecten y que se reúnan. Él donde fue a una gran carpa catedral. Por lo tanto, si usted está en un lugar donde él fue transportado y donde ya todo estaba establecido y donde la congregación estaba ahí, pues lamentablemente usted no es un candidato para transformación. Porque los que van a ser transformados tienen que ver a los que van a regresar. ¿Y dónde es que van a regresar? En una gran carpa catedral. Y no tan solo ahí, sino en todo lugar que esté conectado a ese lugar. Si no estás conectado ahí y no estás viendo lo que está ocurriendo, no vas a ver a los que van a venir. Esos, y en ellos se va a cumplir plenamente, en esas personas plenamente se va a cumplir, porque también se va a cumplir en las denominaciones que creen en rapto. Pero en esas personas estuvieron al lado del mensajero, tanto del hermano Branham como de nuestro hermano William, y que estuvieron hasta el final casi trabajando en esa obra, y que conocieron las promesas. En ellos se va a cumplir plenamente cuando dice, pero no se supone que habrá venido un rapto
¿Y qué pasó con la resurrección y estos juicios? Esa escritura se va a cumplir plenamente en ellos. Y recuerden que hay personas que escuchan todo el audio, sacan solamente las partes que yo hablo así, para entonces empezar a hablar de eso y combatir, para que sepan cómo es el mecanismo de ellos. Ellos tienen personas exclusivamente para en el minuto tal escucha. Minuto tal, pero ¿por qué no hablan? En el minuto tal nos trajo una revelación grande. Oye, eso del propiciatorio. Oye, esto de la fe de rapto. Oye, ¿ves? Porque el único que ataca es el enemigo, es el diablo. Y tienen un buen staff de eso para escuchar todo. Y entonces solamente sacan esos cantitos para... Mira, sí que lo que está hablando es en contra de uno. Mira lo que... Pero no ven el tras completo. Es como en los sellos, que creo que es donde él dice que llegan a mitad y están todos confundidos cuando no estuvieron desde el principio escuchando todo para ponerse al día. Miren, ahora para ponerse al día tienen que arrancar a escuchar todo y leer todo para que entiendan lo que Dios está llevando a cabo. Y se les está haciendo tarde. Muchas veces cuando Jesús predicaba, él hablaba y despedía a la gente y les decía, bueno, ahora explícanos, los discípulos le explícanos ahora eso de lo que es la trigo y la cizaña. Y él les hablaba de tú a tú, porque hay cosas que al hablarlas así, difícilmente a veces saquen tiempo algunas personas para escuchar. O dice, eso, están hablando ahí un montón de cosas, no vamos a... Y otros lo hacen para sacar, como les dije, esos pedacitos. Pero hay muchas cosas que se hablan así, en donde ese audio llega directamente al escogido. Lo escucha, capta lo que hay ahí y va obteniendo todo ese conocimiento, como el conocimiento que tuvieron allí los discípulos de ese misterio del trigo y la cizaña. Él no lo dijo a la multitud, él se lo dijo a ellos. Ahora ahí les digo cómo Dios obra en este tiempo, porque es el mismo ministerio de Jesús. Así que de la misma forma que él obra allá, obra en algo moderno acá. Y entra así en esos aparentemente insignificantes audios y pláticas. Y cuando ven, está todo desmenuzado, pero en esa forma así, para que el enemigo no haga daño, porque eso es solamente para los que serán transformados. Encontraste donde dice, pero hay una, creo que es en los sellos, llegan entonces a mitad del mensaje, o llegan a mitad, o llegan, y después están todos enredados, o confundidos, puede usar la palabra, y están entonces todos confundidos, porque no estuvieron desde el principio, algo así, dice él ahí. Sí, yo lo conseguí, pero lo tengo anotado en el... Debe ser uno o principio de uno de los sellos, o al final cuando está terminando. Entonces, tanto es que la palabra, no sé si si llegamos a saber exactamente la palabra, confundidos o llegan entre medio, llegan al final, ¿no? No. Da a entender que como que llegan. No, tampoco. Es que la palabra confundido a lo mejor no. Solamente dos aparece. A mitad, pon a mitad, a ver. Llegan a mitad, algo así. O no escuchan todo el mensaje, también puede ser. Busquen por ahí, no escuchan todo el mensaje y entonces andan después confundidos, algo así. Ahí pues, creo que está más exacto eso. Bueno, vamos a seguir aquí en lo que lo consiguen.
porque él dice, él vio el grupo, la congregación también, y él se encontraba en otra dimensión. Al encontrarse en otra dimensión, encontramos que él no había hecho ni había instalado esa carpa, ni había hecho tampoco ese cuartito de madera. Cuando él llegó, todo estaba hecho. La pregunta para muchas personas sería, ¿dónde y de quién era esa carpa? Hace unos minutos lo dije, porque eso más le cruje los dientes, ya deben de tener los dientes o gastados o se le han caído varios de tanto crujir. Si no tienen cordales, que es el último de atrás. Allí crujían los dientes con la predicación de Esteban. Ya en este tiempo ya deben de estar mellados. Porque cuando uno habla cosas así de que la carpa no era del hermano Branham, y él pregunta ahí, ¿dónde y de quién era esa carpa? Pues miren, se los voy a hablar clarito. La carpa era mía. La carpa es mía y la carpa será mía. ¿Por qué? Porque es el del que está dentro de mí. O sea, la carpa es del Señor. ¿Ves lo sencillo que es? Porque es el mensajero vigente que Dios está llevando a cabo su obra en este tiempo. No es de ninguno de los que han partido, porque ninguno de ellos llegó a ponerle en función esa carpa. Ni siquiera el doctor William Soto Santiago la puso en función. Y tiene que ser un velo de carne vivo, no puede ser alguien que venga con un cuerpo glorificado a cumplir una obra terrenal. Después de ser transformados, después de la resurrección y ser transformados, ahí se llevará a cabo una obra, claro que sí. Pero antes de eso, Dios culmina la obra y la labor estando en estos cuerpos usando velos de carne. Esta misma es, mírala aquí. Esta es la página 247. Queremos ver eso en detalle para que lo entiendan completamente. Ustedes reconocen que no estoy hablando solamente a esta congregación, sino que estas cintas llegan a todas partes del mundo. Tengo que hacer esto bien claro porque a veces una persona llega a oír apenas una cinta, era esa, llega a oír apenas una cinta y si no escucha la serie completa, pues están todos enredados. Si no escuchan la enseñanza completa que Dios ha venido dando, van a estar todos enredados. Y cada vez que Dios da una revelación más tropiezan, porque no escucharon lo primero. Entonces se andan todos y cada vez se enredan más. Y cada vez el sol sube más y cogemos más sol. Aquí estamos mejor. Ahora vean, cada vez estamos más, cada vez están más enredados. Porque no escuchan, no se ponen al día. Ahora miren, dice, ¿de dónde y de quién era esa carpa? Ya sabemos de quién. ¿Y en dónde? Aquí en Calle, Puerto Rico. ¿En qué lugar estaría instalada esa carpa? Aquí, en Puerto Rico. ¿Quién sería la persona frente a esa congregación y frente a todo ese trabajo? Se llama el doctor José Benjamín Pérez. ¿Algo más claro? ¿O vas a ponerte tú tu nombre? Tú que estás por allá haciendo una enramada. O el otro. ¿O vas a ponerle que es de William Soto, nuestro hermano William Soto o nuestro hermano Branham? No, porque ellos se fueron. ¿Cómo puedes entender eso tan sencillo? Por eso es que dice que hasta los niños lo iban a entender. Pues si no está vivo, chico, ¿cómo te vas a poner a decir que es que él va a venir a terminar la obra y venir a dar la fe de rapto? A pararse en un púlpito a predicar. ¿En qué cabeza cabe eso? Da vergüenza ajena. Después de personas que saben y conocen de las escrituras del mensaje, hablan de esa forma y de esa manera. Y engañan. La cosa es que, mira, si ellos son cerrados de mente, más cerrados son los que lo siguen.
porque ni siquiera escrituralmente es eso hablado en tiempos pasados que ha ocurrido. Siempre Dios obra en el presente con el velo de carne vivo. Se lo lleva, pues levanta otro. ¿En dónde es que están perdidos? ¿Quieren un mapita o algo? O sea, es que uno no es que le dé coraje, es que ¿cómo uno puede hacer entender a una persona que piense así? Pues miren, no puede, no hay forma. No hay forma de hacerlos salir de ese error, porque cada uno está tomando las filas correspondientes. Ahora de esto verán que van a sacarle punta el resto de semana, o sea, por lo menos tienen trabajo para hacer algo, pero es lamentable ver todo eso y más personas que dicen que no, yo conozco mucho el mensaje. Pues miren, no conoces nada del mensaje, en realidad. Si lo conocieras, me conocieras a mí. Y conocieras la obra que Dios está llevando a cabo. ¿Por qué todos los escogidos lo conocen? Ahora sigue diciendo, miren eso que ocurrió allí, en la Plaza de Toros. Fue el éxito más grande y más rotundo que se ha hecho hasta este momento. El hermano Branham, cuando estuvo al lado en ese terreno grande, porque no le fue permitido tener la actividad allí, la tuvo en un terreno, ahora están hay construcciones, pero antes era como un parque o algo de fútbol o algo así, decían, estaba un terreno grande, llano, hay fotos de eso, y dice que había más de 20,000 personas allí. Y él mismo testifica que la tercera noche, más de 20,000 personas recibieron al Señor como su Salvador. Y fue algo grande. Hubo sanidad también. Miren, y en este domingo que pasamos, no 20,000, 23,000 habían dicho que había allí, entre los guardias que habían de afuera, toda la logística de todos, alrededor de 20,000 personas, más todos los que estaban conectados a través de satélite y de internet. Ese día recibieron al ministerio bajo carpa miles y miles de personas. Fue un testimonio mundial, unísono, dando testimonio que habían recibido al reclamador. Por lo tanto, eso, delante de Dios, vale más que un milagro físico. Para los demás van a decir, eso fue un fracaso, eso no, ahí no pasó nada. Hicieron el ridículo. Estás haciendo el ridículo tú y no lo sabes. Eso fue una victoria en el amor divino. Una victoria total. Todo empieza en una forma progresiva. Recuerden que ahí se cumple también plenamente y se va a seguir cumpliendo plenamente la escritura de que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Todo en una forma sencilla. Ahora sigue diciendo, y eso, ya se abrieron unas puertas grandísimas ahí en Ciudad México con el gobierno. Ellos quedaron impactados. Tengo un audio que mandó un senador. Nosotros pensábamos 1,000 o 2,000 o 3,000 personas. Creo que llegó hasta 3,000 ahí en ese lugar. Y para sorpresa mía, habían calculado en el audio, él dice ahí, 25,000, dice él. Tengo el audio, que si acaso esa partecita la ponemos cuando él está hablando. Nosotros calculamos unas 25,000. Nosotros acá, los hermanos, calculan como unas 23. Pero 23 o 25 fue más de 3,000. Y ellos decían que todo fue en orden. Y dice, ¿cómo es posible que una actividad tan grande y una logística que tienen estas personas
hay que abrirle las puertas a ellos en todo lo que necesiten. Y el mismo dueño de la plaza me dijo, cuando la necesites, la tienes. O sea que ya en Ciudad México tenemos esa y tenemos el estadio del lado, que caben también un montón de miles. Ya en Ciudad México, esos lugares y los que tengan que aparecer, además de este lugar que estamos preparando allí cerca en Tizayuca, que es un lugar que deseamos que pronto esté terminado también, para tener así actividades de enseñanza también, y también esos lugares grandes se tendrán, pero ya eso es una escala mayor, lo que será usado esos lugares más adelante. Pero vean, ya tiene que haber un entrelace y tiene que haber una familiarización con esas personas para que cuando llegue ese momento ya no haya que luchar y batallar, porque fue una lucha obtener, no crean que fue fácil, pero para Dios no es nada imposible. Decían, no, conseguir la plaza de todo eso no se puede. Se pudo en el 2004, ahora estamos en el 2025, recuerden, y ahora todos los permisos y todo es un poco cuesta arriba, pero vean, Dios lo necesitó, se habló la palabra y ahí estuvo, tuvimos la actividad ahí. Y eso dio paso a que nos abrieran las puertas en todo. Pero ¿cómo ellos van a confiar en uno si no nos dan la oportunidad para conocernos? Pues vean cómo empieza todo en una forma progresiva, cómo se va engranando, para cuando se necesite más adelante, ya tenemos a más. Pasamos la prueba con ellos y confiadamente, pueden decirlo, pueden venir 2 o 3 buscando para tener conciertos o lo otro, pero si nosotros decimos la necesitamos este día, pues créanme que no va a cambiar la fecha mía, sino le va a cambiar la fecha que esté ahí puesta para esas personas por dármela a mí. Van a preferir dármela a mí que a ellos. Y cada vez más Dios va tocando el corazón y vamos hallando gracia en el corazón de esas personas. Así es en todos los países. Que Dios ponga en gracia todos los lugares donde, hermanos, bajo la dirección y guianza del líder, que es el Espíritu Santo, vayan a buscar lugares así cuando se tenga necesidad de buscar actividades, lugares así para actividades. Y que vayan ungidos por el Espíritu Santo esos hermanos y que les abra las puertas y que queden bien con esas autoridades. La trayectoria de la tercera etapa es progresiva y se va preparando todo. Vean hasta en esas cosas así que uno las ve aparentemente sencillas. Ahora, porque tiene que empezar con un conocimiento de las personas, conocernos, no de la noche a la mañana, rápido ir allá, no, dame acá. No, tiene que haber un entrelace. Y como quedamos ahí bien, ahora tenemos las puertas abiertas para lo que necesite. Incluso ellos estaban esperando la invitación para ir, muchos de ahí. Y yo le dije, aguántate de eso, aguántate. Después decía él ahí en el audio, no, pero nosotros estábamos esperando para ir, necesitamos la invitación, pero como no se le dio, ahora para la próxima que hagan, todos queremos ir. O sea que estamos muy bien ahí y todo lo que va a ocurrir ya más adelante, ya van a ver la buena relación que hay. Ahora miren, él dice, sigue diciendo, ¿quién sería la persona frente a esa congregación y frente a todo ese trabajo? Ya sabemos quién es. ¿Quién sería la persona que tenía que ver con eso? ¿Y dónde? Son muy buenas preguntas, porque si la persona puede localizar el sitio y la persona, entonces, si la persona puede localizar el sitio y la persona, o sea, si puede buscar dónde es el lugar y también la persona que estaría ahí, ya ustedes la han conocido y el pueblo latinoamericano ya ha identificado. Otros identifican a alguien que ya se fue. Nosotros los identificaremos cuando vengan en la resurrección, lo vamos a ver jovencito, pero ahora es identificar dónde está el Espíritu Santo obrando. Ellos lo han identificado allá en la sexta dimensión diciendo, él se fue, pero va a venir a terminar la carpa.
nosotros lo hemos identificado en la tierra, donde está el Espíritu Santo. Y también identificaremos al hermano William cuando venga. Y al hermano Branham y a todos ellos. Ellos no lo van a poder identificar. Entonces pueden situarse en el lugar en donde el hermano Branham, desde la otra dimensión, vio a esas personas. Identificando a la persona y el sitio, pues ya pueden identificar el lugar. Por lo tanto, es muy importante conocer esas cosas. Si conocemos esas cosas, entonces podemos esperar que Dios cumpla lo que a él le mostró al precursor de la segunda venida del Señor. Encontramos que cuando él fue llevado a ese lugar, él dice que vio el pilar de fuego, a la luz que le acompañaba, vio que se movió hacia ese cuartito pequeño. Estaba sobre ese cuartito pequeño. Y él dice que allí estaba ocurriendo cosas inexplicables. Dice que las personas que entraban con alguna necesidad, luego salían por otra puerta muy bien. Y cuando las entrevistaban, no sabían explicar lo que había sucedido dentro de ese cuartito pequeño. Y encontramos, por la palabra de Dios, que el pilar de fuego estaba allí sobre ese cuartito. Y encontramos que dentro de ese cuartito estaba alguien allí. Alguien que había entrado allí conociendo y cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús. Cuando tú ores, éntrate en tu cámara secreta. O sea, vean que ese instrumento sabía todo ese misterio de la tercera etapa. O sea, hablando de lo más claro, yo sé todo ese misterio de la tercera etapa. Por eso es que entro ahí a estudiar. Porque él lo dijo, miren, en este mensaje, que fue un saludo que él dio a Jalapa. Y saben ustedes una cosa, que este extracto lo leí yo primero, aunque de seguro muchos lo habían leído antes y habían estado aún en ese culto, pero de mi boca, cuando yo lo hablé por primera vez, fue a los trabajadores en un trabajo que estábamos haciendo. Y quizás en ese momento no sabíamos abiertamente, pero yo llegué ahí, les leí eso y me fui. Que fue el 25 de marzo del 2009 en Jalapa. Palabras de saludo. Pero una cosa sí podrán decir las personas que entran y salen. Pero sí sé que antes era cojo o antes era ciego y ahora veo. Como dijo el joven, una cosa solamente sé, que antes tenía aquel problema y ahora no lo tengo. Solamente el pasar por allí. ¿Qué misterio hay allí? No les digo. Ya lo van, 3 puntos. Algún día lo verán. Oh, bendito Dios. Oh, ya ustedes lo están viendo. Ya están viendo el ministerio, ya están viendo al instrumento, están viendo el cuartito, están viendo dónde él estudia. Porque él dice ahí más adelante. Algún día lo verán. Porque dice que va a ser algo muy privado. Y miren lo que se va a cumplir ahí. Lo que dijo Cristo. Cuando ores, entra en tu cámara secreta y ora a tu Padre Celestial, el cual te ve. Y Él te recompensará en público. El cual te ve y te oye. Y Él te va a recompensar en público. Vean, y todo eso, vean, va a ser entonces un lugar ya destinado para una persona. No me vengas a decir que ese lugar es destinado para el doctor William Soto Santiago o para el reverendo William Marion Branham. ¿Por qué? Ya sea para estar estudiando. Dice, y esa va a ser su... Vamos a leerlo otra vez. Vean, y todo eso, vean, va a ser entonces un lugar ya destinado para una persona. Y esa va a ser su cámara o su oficina. Para ya sea estar estudiando y orando por los enfermos. Eso va a ser de esa forma. Si va a estar estudiando, es porque todavía está en este cuerpo de carne. Una persona en un cuerpo glorificado no va a venir a meterse en una oficina a estudiar. ¿Cómo más puedo decirles que 1 más 1 es 2? Todo es tan sencillo, pero vean que ustedes pueden ver ahí cómo se habla tan claro y cómo es hasta tan lógico que cuando el velo no es quitado no hay forma, no hay manera
¿Y sabe qué lo hace difícil para ellos? El velo. Si lo llega a decir uno de ellos, ahí sí lo creen. Pero están afuera del velo. Y es algo intelectual. Ya sea estar estudiando y orando por los enfermos. Eso va a ser de esa forma. Ahora miren, él sigue diciendo aquí. Esa era la cámara secreta de uno que había entendido lo que debía de hacer, de uno que no le interesaba dar una exhibición pública del poder de Dios, sino que conociendo lo que debía de hacer en el tiempo final y que sabía cómo debía de ministrar para beneficio de los necesitados. No estaría haciendo espectáculos públicos como muchos desean, pero que acabe y haga esto, que acabe. Pero hay que esperar porque todavía quedan dentro personas que vienen para husmear o para mirar a ver o para decir, ay, yo estaba aquí. Uy, qué suerte que no me fui. No crean que Dios no mira el corazón. Todavía quedan personas ahí que más bien están esperando que ocurra algo para después que nadie lo señale. Es que yo estaba ahí, mira, qué bueno que no me fui. Y todavía van a ocurrir cosas que no van a aguantar y se van a ir. O que están todavía en ese lapso de, vamos a decir, de orar a Dios para que Dios le abra y le siga abriendo el entendimiento, porque no están claros en muchas cosas. Y mejor que sean así sinceros, como ayer cuando yo hablé, quiénes son los que han visto y recibido esos ministerios de los 2 olivos. Miren, la vista se fue y yo uso lentes, pero la visión divina es mayor. Y se vio a algunos que no levantaron la mano. Ya sea que están orando todavía al Señor, por lo cual pido que Dios le abra el entendimiento. Pero también hay personas que alzaron la mano. Y de esas que alzaron la mano, de seguro hay algunos. Déjame levantarla, no vaya a ser que tenga problemas en casa. O sea que también están los hipócritas. Y es mejor uno ser realista y honesto con Dios. Como vi a algunos que se quedaron con las manos abajo. Y que Dios los mire y vea la sinceridad de su corazón. Y Dios los ayude. Y que sabía cómo debía de ministrar para beneficio de los necesitados. Él, de acuerdo a la palabra, preparó todo, caminó hacia adelante, y nadie sabía cómo acontecían las cosas. Y al hacer de esa manera, eso evitó que el diablo se enterase, que el diablo viniese y escuchase la manera para hacer las cosas en este tiempo final. Él dijo, cuando uno tiene la revelación y se queda callado, ahí dice que el enemigo no puede entrar en el corazón. Ahora, una vez que se habla, ahí él dice, yo puedo ver que voy a decir, digo que voy a hacer algo y veo al enemigo llegar primero para ponerme estorbo tras estorbo. Pero si no digo nada, ya es algo entre Dios y yo. Y yo veo cuando dicen esto, dicen lo otro, y hacen esto y lo otro, y yo me le quedo, yo miro, si supieran. Pero no puedo decir nada, hay que dejar que hagan, sigan, como dice que sigue soltándole soga. Y ahí pues ya uno ve las personas que están en contra del programa divino, que ya lo hablan abiertamente, ya lo dicen abiertamente y ya pues quedan identificados ya esas personas. La congregación que estaba presente no le interrumpió, mantuvo su orden. ¿Ven por qué la iglesia va a llegar a un punto en donde tendrá esa prudencia total? Denme una iglesia, decía el hermano Branham. O sea que es una iglesia que conoce y llegará a un conocimiento total. Dice que no le interrumpirá.
mantuvo su orden. O sea, era algo que estaba ya establecido y que no era como los tiempos de los pentecostales, sino que era suavemente, reverentemente. Ya la congregación estaba consciente y había aprendido de cómo conducirse. Tampoco le exigió que hiciera las cosas en público. O sea que los que dicen que haz esto o lo otro, ese no pertenece al grupo de escogidos. Miren cómo se van identificando. Un escogido no pide eso. Tampoco le exigió que hiciera las cosas en público, porque en público solamente los escogidos lo que necesitaban era que les trajese el mensaje para ese tiempo. Porque eso es mucho más que cualquier milagro físico que se ha hecho. Y eso es lo que da la fe para el rapto a los escogidos. O sea que la parte más grande, el milagro más grande, es este. Los demás quieren ver milagros físicos. Espérate. Al final los vas a ver. Pero recuerda que ya es tarde para ti. Claro que va a haber una vindicación. Ahora, Él no va a complacerte a ti porque tú le pidas milagro. Para empezar, ya sabemos que un escogido no le va a pedir eso. Lo que va a pedirle es cuántas peticiones me decían. Llevamos 2 días, 3 días, hermano, necesitamos escuchar su voz. Necesitamos más revelación. Nunca me dice, necesitamos ver un milagro, hermano José. Ve la diferencia de un escogido y de una virgen fatua y que a lo mejor es borrado ya, o un incrédulo. El escogido siempre va a pedir todos los días revelación y revelación de lo alto. No de hombre, sino de Dios. Por medio de ese instrumento. Más adelantito dice, cuando veamos la palabra de Dios encarnada en un hombre y escuchemos el mensaje de ese hombre que ese hombre está trayendo, estaremos viendo entonces la espada de Dios, la espada de 2 filos, la espada del rey en la boca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 10. No estarán viendo una espada literal, sino una espada espiritual, que es la palabra de Dios, que es los truenos, que es el mensaje del ángel fuerte de Apocalipsis 10. Por lo tanto, esa espada, ese mensaje, ese ministerio operado, eso es la tercera etapa. Y esa tercera etapa, el lugar final en donde Él se manifiesta es como fue mostrado en la visión. Como fue mostrado en la visión, es que todo llegará a su final cumplimiento. Vean, hemos visto el ministerio bajo carpa, el ministerio que los escogidos de Dios estarían viendo y recibiendo para primero recibir la fe de rapto bajo la predicación de la enseñanza. Por lo tanto, cada vez nos acercamos más a la parte culminante o al día que vio el reverendo William Branham. Todo esto son actividades que anteceden a ese día. Pero nos vamos gozando día a día, regocijándose los escogidos de Dios en este avivamiento. Nos vamos gozando, viendo todas las etapas en las cuales nos va pasando el 7º sello en su cumplimiento. Y ya luego al final podemos decir, hoy qué bienaventurado soy, que vi desde el principio, creí desde el principio, aunque no entendía algunas cosas, pero las creía. Él dijo en un mensaje, miren, rapidito ya esta parte ya para terminar, que ya le pasé aquí la hora aún del desayuno. Él dice en este mensaje aquí, o en un escrito, escribe, si no crees, no comprenderás. Por lo tanto, a todos los que no me creen, no van a comprender. Jamás van a comprender. Ahora, si tú me crees y crees mis palabras, vas a comprender, vas a entender el misterio del 7º sello, el misterio del ángel que era diferente a los demás. Solamente cree. Por eso es que él dijo, ahora ustedes me tendrán que creer por mis propias palabras. Sí, eso fue un mensajero que estaba mostrando lo que sería, cuanto más el cumplimiento de eso que él precursó. Ahora, en este tiempo, yo les digo, ustedes van a tener que creer solo por mis palabras, para que al final después nos digan, pero ¿por qué no nos advirtió? ¿Por qué no nos dijo? Pues les estoy advirtiendo, solamente cree para que puedas comprender. Ese es un buen tema
creer en la tercera etapa o en el ministerio de la tercera etapa para comprender. Que Dios les bendiga y les guarde, y muchas gracias por estos momentitos de hoy, lunes 31 de marzo. Se nos fue el mes de marzo ya de este año 2025. Ya entraremos a abril y ya cuando vienes a ver, ya es verano, o sea, va a tiempo rápido. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga y les ayude a estar siempre en comunión con el Señor, y que Dios los ayude a ser prudentes siempre y que sean ustedes mismos sinceros con ustedes mismos y con Dios, y que no sean estorbos, sino que sean de bendición para la obra de Dios. Y lo que se habló en algún momento acá, quizás lo vamos a cortar por ahora, esto queda entre ustedes y todo eso, lo cual el hermano Branham dijo que iba a hacer y no le fue permitido. Pero vean, eso no cae en tierra, sino que esa palabra se cumple entonces en el próximo mensajero, el cual en este tiempo final ha estado exponiendo nombres también. Ellos lo exponen en su manera, a su manera, y tú ves que todos esos grupos señalan directamente a uno, o sea, que todos tienen un mal común. Yo dije en Chicago un bien común, pero en esta cosa sería un mal común. Tienen un mal común, aunque tienen diferentes ideas, todas están en contra del Espíritu Santo. O sea que ya al uno hablar así, queda hablado esa palabra, y todo eso va a producir muchas cosas buenas y malas, porque el Hijo del Hombre viene, dice que en su venida bendecirá a unos y maldecirá a otros. Y a otros dicen, oh, este viene maldiciendo. No, es que esa es la obra que él vino a llevar a cabo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si está hablado que sería así, pues así tiene que ser. A nosotros nos corresponden las bendiciones divinas. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos.